¿Qué tal, amigos? Un día más dentro del Viajero Cuántico con otro tema más, un tema que ya hemos tocado porque forma parte de una sección habitual como es el Camino de Santiago. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Efectivamente, forma parte de aquella serie del Camino de Santiago, la retomamos. Hoy nos vamos a centrar especialmente en el Camino de Invierno, aunque de forma somera ya lo habíamos tocado con una persona que había hecho el camino como peregrina, y hoy vamos a tener... no es habitual tener a dos personas, pero a dos invitados. Vamos a tener dos entrevistas. Dos entrevistas, dos invitados distintos. A Teo Suárez, que es señalizador del Camino de Santiago, una labor preciosa, y a José Rúa, que ha hecho una guía del Camino de Invierno, precisamente. Ambos han sido peregrinos. José sigue siéndolo, le vais a conocer, tiene otras funciones que vamos a desvelar dentro del camino, y bueno, lo vamos a tratar, este camino que es menos conocido que el francés, menos conocido que el primitivo, que el portugués, lo vamos a tratar más en profundidad. Es un camino precioso, recorre una parte del Bierzo desde Ponferrada, pasando por las Médulas, que os sonará mucho de estos días de los incendios, pasa también por la comarca de Valdeorras, también hacia toda la comarca Valdeorras, por la Ribeira Sacra, pasa por terras de Lemos, por cerca de Quiroga, Ribeira Sacra, de Monforte de Lemos, o sea que es una zona muy bonita. Un clima en verano es duro porque es un clima de 40 grados. Lo veréis muchas veces en el tiempo, y bueno, por eso se llama de invierno, para que la gente lo haga en invierno, que es un clima más benigno, porque el camino francés que va por detrás, por el Cebreiro, pues en invierno es muy duro. El camino francés es el camino de Roncesvalles. Claro, también porque es muy duro en esa zona del Cebreiro, porque muchas veces se queda aislada por la nieve, hace mucho frío. Los dos tienen paisajes espectaculares, una naturaleza maravillosa. Bueno, los dos. Cualquier camino. Estoy hablando de cuando ya llegas a Galicia, al Bierzo, Galicia, prácticamente el paisaje es el mismo. Entonces, los dos son preciosos, los dos tienen cosas maravillosas que ver. Lo único que hay algunos que son muy concurridos, como el francés, y el Camino de Invierno, que es menos conocido, no por ello menos antiguo, como nos explicará José Suárez, pero es menos concurrido. José Rúa. El otro invitado es Teodoro Suárez. José Rúa, que nos explicará por la guía que ha hecho para peregrinos. Y bueno, y ya que digo a Teodoro Suárez, él... es que su labor es encomiable, porque ha sido señalizar el camino. Uno dice, oye, ¿por dónde sigo? Y tal, no sé qué. Bueno, pues esas señalizaciones, esas flechas, saber dónde se colocan las señalizaciones para que el caminante no se pierda, por muchos móviles que haya hoy en día. Claro. A veces, si uno hace caso, te manda por un lado, te manda por otro. Muchas veces en función de los intereses creados, que incluso te pueden alejar del camino oficial real, si uno quiere hacerlo. Ha sido una labor encomiable. Le mandamos también, porque sabemos que hay que hacerlo así, a Teodoro Suárez un gran abrazo, Teo, por habernos dedicado esas palabras también para hablarnos de la señalización, de la función y ese bonita, trabajo, ¿no? Ese esfuerzo que durante años ha sido poder indicar así los caminos con facilidad, para que todo el mundo los entendamos, pero que hay que estar ahí para hacerlo. Parece sencillo, pero no está exento de esfuerzo, de trabajo, y de amor por el camino. Pues, bueno, es decir, que este camino de invierno se inicia en Ponferrada. Es como si el camino francés se bifurcase, de hecho se bifurca. Entonces ese camino de invierno
va hacia las Médulas, parte del Bierzo, luego ya la comarca de Valdeorras, etcétera, todas estas que hemos dicho ya se adentran en Galicia, y el camino francés, pues de Ponferrada va hacia Villafranca del Bierzo, y ya de ahí en Villafranca ya se inicia poco a poco la ascensión a la zona del Cebreiro, como decíamos. Bueno, y aunque ya sé que está de más porque dedicamos un programa hace muy poco a los incendios, seguimos mandando un saludo cordial a todos los gallegos que han sufrido esos incendios terribles y que han afectado muchos de los caminos, de los distintos caminos de Santiago. Con ello va también pues a Zamora, Salamanca y a todos los demás, claro. Oviedo y León, que han sufrido pues estos terribles incendios también. Sí, así que se encontrarán ahora mismo un panorama negro, pero no podemos dejar que los caminos se olviden. Volverán a renacer, claro. Y volverán a reverdecer. Volvemos con las entrevistas enseguida. Recorremos las rutas del Camino de Santiago. Nos guían los peregrinos y las estrellas. Serie Caminos de Santiago. Las rutas más bellas. Arte. Religión. Espiritualidad. Gastronomía. Aventura. Misterios. Enigmas. Simbolismo. Mitos. Todos los caminos llevan a Compostela. Recórrelos con el viajero cuántico. Con nosotros José Rúa Pérez. Él es escritor, abogado, peregrino, también podríamos decir, y como escritor de una maravilla, que es un libro que es Guía del Camino de Invierno, en relación a los caminos de Santiago que le venimos comentando. Guía del Camino de Invierno, guía que precisamente lleva 6 ediciones, nos contaba antes a micrófono cerrado. Buenas noches, José Rúa. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, como subtítulo como antetítulo del libro es Camino de Santiago, Guía del Camino de Invierno, como decía Aníbal, de Ponferrada a Santiago por Valdeorras y la Ribeira Sacra a pie y en bicicleta. Precisamente, buenas noches, José, precisamente pasa este camino poco conocido, luego lo explicaremos, por esa zona devastada por estos últimos incendios, ¿no? Sobre todo Valdeorras, Ribeira Sacra, Quiroga, Médulas, zona de Arrúa, Petín. Es una desgracia, pero seguro que todo va a volver a renacer, ¿no, José? Este es tremendo. Yo cada vez que pienso en ello, 15 veces he hecho ese camino, he pasado por allí muchas veces, he dormido allí, y el otro día me decía un amigo que es como si alguien cogiera una brocha con pintura negra y hubiera pintado el paisaje. Algo de una tristeza. Ya cuando los incendios del 2022 pasé por una zona saliendo de Quiroga y daba una pena enorme, porque había zonas del camino en las cuales sopla mucho viento y esos árboles te protegían. Y ahora nada, aquello era helador porque hacía mucho frío. Y es tremendo eso, no sé, los años que tardaron en recuperarse. Un desierto negro es ahora. Es una auténtica desgracia. Y lo de las médulas, ¿para qué decir? Allí he dormido muchas veces en casa de Socorrito. Una de sus principales fuentes de ingreso era la recogida de castañas. Claro. Y esos castaños, algunos de 500 años, han desaparecido. Algo dramático.
Sí, porque en el una interior, pena. digamos, José, respecto a las médulas, en el interior donde están las montañas rojas que le llamo yo, ahí consiguieron que no entrase el fuego, pero todo alrededor, pues los sotos de castaños, esa vía das Baliñas que te lleva a las montañas rojas, el mirador de Orellán, desde donde se ve un espectáculo precioso, pues todo eso alrededor ha ardido. Y el Sí, modo de vida de esas personas, claro, que viven allí, de los lugareños. es tremendo. Ya por hacer a la entrada está el centro de interpretación donde se organizan, y bueno, eso ha ardido todo. Ujú, En fin, es una pena enorme. Era la primera etapa de ese camino. ujú, Bueno, se puede acortar, se puede hacer la etapa en Villavieja, ujú. se puede uno parar en Borrenes, pero bueno, más o menos solía ser la primera etapa de unos 28 kilómetros hasta las médulas desde Ponferrada. Ujú. Era tal. Bueno, eso ya no sé cómo será ahora. Está el Hotel Medulio, y luego creo que se ha salvado también una casa que había allí en fin, que también daba camas y comidas, y, en fin, tal vez. Pero Bueno, bueno, es dramático, es bueno. tremendo, tremendo. Vamos a hablar entonces del camino. Yo estoy segura de que todo va a renacer, que todo va a volverse verde y los castaños van a volver a plantarse y toda la ruta y todas esas comarcas que han ardido recobrar su esplendor. Bueno, que, perdona, Antonia, porque hablar del camino hoy también va a ir paralelo a los incendios, porque es que el camino, que si no me equivoco, me corregirá José Rúa, empieza en Ponferrada, Este camino este camino concretamente. de invierno al que nos vamos a referir, pero hace Ponferrada, hace las médulas que se está Sí. hablando, hace toda la Ribera Sacra, que no sé cómo habrá quedado de Valdeorras, incendios, Valdeorras. hace Valdeorras, hace Montefurado, hace todo esto. Todo eso ha sido incendio, o sea, va a ser un camino de invierno Terras de Neve. terrible Sí, 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 este sí. año, ¿no? Hacerlo así. Sí, es un camino que reúne la característica de ser el único de los caminos de Santiago que pasa por las cuatro provincias gallegas. Ujú. Eso es una característica que es lo único que la tiene. Y claro, hay dos sitios que son emblemáticos. Uno es lo que habéis citado, las médulas, Patrimonio de la Humanidad, y luego la Ribeira Sacra, que está aspirando también a ser Patrimonio de la Humanidad, Claro. que ha sido una auténtica, en fin, desgracia. Eh, yo eso es un camino que le cogí con mucho cariño, porque llevaba muchos caminos hechos cuando en el año 2010 me decidí a hacer este camino que no lo conocía nadie. La prueba es que en Borrenes hay una especie de hotel eh, que lo lleva Saturno, un tal Saturno Astendó, que era el presidente de una asociación que se creó allí de Amigos del Camino, y él siempre nos tenía, a Lorenzo y a mí, los primeros peregrinos que habían pasado en el siglo XXI en fin, por su casa, porque antes no había nota. Y ahí es cuando no estaba señalizado, no había hasta la LIN, no había ninguna señalización de ningún tipo, ni una flecha ni nada. Y así empezamos con un mapa del ejército, perdiéndonos, y fue cuando decidí yo hacer la guía. Dije, no hay una guía, hay que hacer una guía, y que luego esa guía, que la entregamos en el gobierno de Galicia, en la Junta y todo esto, tratar de influir para que, en fin, se tomara conciencia de la importancia histórica de ese camino, porque era un camino, así como hay algún camino inventado, y no quiero entrar en críticas, Claro. pero este es un camino que está documentado. Hay documentos del siglo XVI y XVII de peregrinos que han pasado, enterramientos de una peregrina de Navarra, su hijo, del puente de Barcia del Or, por donde pasaban los peregrinos y los segadores gallegos que iban a Castilla. Castilla. Todo eso está documentado, es decir, es un camino
histórico. Es decir, no es un camino artificial porque, José, convendrás conmigo que cada alcalde quiere que el Camino de Santiago pase por su pueblo, porque eso trae muchas cosas buenas. Y claro, se han creado pues caminos artificiales que está bien que se creen, porque yo digo que todos los caminos llevan a Roma, pero como buena gallega digo también que todos los caminos llevan a Santiago. Entonces, todo eso está bien, pero realmente no todos son antiguos, como este camino de invierno que puede parecer, como es más desconocido, puede parecer que es también uno de estos artificiales. Sin embargo, como tú bien dices, está documentado que ya antiguamente ya iban los peregrinos por ahí. ¿Por qué iban precisamente y por qué se llama el camino de invierno, a este camino que parece nuevo pero que no lo es? Sí, bien, algunos preferían llamarle Camino Real, porque era la auténtica entrada a Galicia desde la meseta, otros caminos del sur. Triunfó esto de Camino de Invierno simplemente porque los peregrinos en la Edad Media, que seguían el camino francés, la subida al Cedreiro, sobre todo en invierno, era muy dificultosa. Había mucha nieve, ahora ya no nieva casi, pero había mucha nieve, no había puentes, los ríos estaban desbordados, había alimañas, lobos, etcétera, etcétera. Y mucha gente decía, pues mira, me desvío, voy por la parte de abajo, y que es más llevadera, un clima mejor. Un clima más mediterráneo. Exactamente, sí, sí, porque el clima Es que la de Galicia Orense, sobre mediterránea. todo de Valdeorras, se parece más a la meseta que al resto de Galicia. Y entonces entraban por ahí y al llegar a Monforte, y algunos incluso antes, volvían al camino francés, bien en Sarria, bien en Samos, en uno de esos dos. El resto, realmente, el camino de invierno ahí moría y se unía al francés. Lo que pasa es que luego, por razones, en fin, políticas, alguien decidió prolongarlo desde Monforte hasta Santiago. Ajá. Y esa es una creación artificial, igual que el camino, la ruta que va por la costa, el camino portugués por la costa, que Ajá. va por Vigo, ese es un invento, en fin, político, porque tampoco hubo nunca ese camino. Y bueno, pero luego los peregrinos empiezan a pasar un año, otro año, y acaba convirtiéndose en histórico. Lo que al principio es una creación artificial, luego acaba, en fin, porque para que un camino sea histórico necesita que haya una continuidad, Claro. aparte de documentación, una continuidad de peregrinos, no un peregrino, no 4 o 5 peregrinos, sino una continuidad de peregrinos que vayan pasando. Y esto está sucediendo ahora, entonces todo el camino, pues dentro de 50 años o 30, pues será puramente histórico y habrán pasado muchos miles de peregrinos y no habrá nada que objetar. Ahora, el origen, solamente este camino en Monforte, ya desde ahí se subía por una zona que se llama Oincio y tal, Sí. se subía bien a Sarria o bien a Samos. Y ahí se unía con el francés, porque la función de este camino de invierno era escapar de la subida al Cebreiro. Esa Claro. era su función. De ahí viene el nombre, como preguntabas, de camino de invierno. ¿Y por qué se pierde esa ruta en un determinado momento? ¿Qué hace que se pierda y que los peregrinos, pues para que realmente se pueda hablar de camino, no vayan en masa como van por el camino francés o como van por el camino del norte? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pierde? Bueno, Y luego se resurge. perdió realmente porque la visa atractiva que tiene el Cebreiro Mm. es impresionante. Ajá. Aparte que allí hubo una especie de, más que no era una abadía ni un monasterio, era algo menor, que dependía de la abadía de Valladolid. Y ahí hay que pensar que estaba el milagro de la hostia y la sangre de Cristo Ah, consagrada, ese es, y lo que se hablaba de la esa Edad Media creencia. y en la Edad Moderna también, la búsqueda
Del Grial. ¿cómo se llama? El Grial. Del Grial, todo eso, eso tenía una atracción enorme. Claro. Entonces la gente iba ahí. Y además había el monasterio, bueno, el monasterio, en fin, la especie de pequeño monasterio que había allí, que daba alojamiento y comida. Y los peregrinos, como no, antes los caminos no estaban señalizados, pero iban buscando monasterios, parroquias, lugares donde poder alojarse. Claro. Y cosa que en el otro camino eso no lo había. No lo había. En la zona de abajo del camino de invierno no lo había. En Por contra eso era una cosa, pasar por allí. Hay algunos restos que pudieron en la zona de Borrenes, pero luego sitios así de alojamientos, eso sí que no quedan restos de alojamientos donde pudieron dormir los peregrinos. Al hablar de camino de invierno, para el neófito en estas cuestiones de caminos y de peregrinaje, se puede pensar que es el camino más terrible porque al ser en invierno o por definir en su palabra el invierno va a hacer más frío, No, al contrario. sino que es al contrario, ¿verdad? Claro. Exactamente. Sí, ahí la época peor es el verano, con 40 grados en la zona de Valdeorras y la Ribeira Sacra. Es más duro el tal. Pero nada, el invierno es mucho más benigno. Sin embargo, José Rúa, si es el camino que invita más un poco a la introspección, a la reflexión, a la soledad. Es un camino solitario. No pasa tanto bullicio de gente, de peregrinos de todo tipo como pasan por los demás caminos. Es un camino más tranquilo en cuanto a toparse con peregrinos, o me equivoco. Sí, hasta ahora es un camino poco habitado. Hay veces que te tiras el día entero y no ves a nadie. Y hoy en día eso no es ningún problema. Antes era así, era un problema pues si te pasaba algo. Ahora no, como tenemos móviles y el 112 y todas estas cosas, pues no hay problema ninguno. Pero ya empieza a haber gente, ¿eh? Y empieza a haber, se han creado bastantes albergues. Solo hay, digamos, dos sitios donde tenía que haber un albergue y no lo hay. Uno es el Barco de Valdeorras, es increíble que no tenga albergue, porque el que hay está muy lejos, está allá arriba en Saguaza, donde no hay absolutamente nada para poder comprar, poder comer, nada. Y tenía que haber en el pueblo alguno. Y eso fue una labor que el alcalde, que ahora acaba de dejar la política, pues no la hizo. En su debe queda eso, el alcalde que se acaba de marchar. Pero en la Rúa han puesto un albergue de estos que se llaman de donativo, que la gente da lo que quiere, la limosna, que le parece. Y en Monforte, en Chantada, en todos los sitios hay como mínimo dos albergues, y en algunos sitios tres. En Quiroga todos también se hay. han ido creando en esto, en fin, y ya está yendo gente. Ese camino acabará siendo pues un camino, pues no digo como todos, porque el francés y el portugués son ahora mismo, bueno, el francés de siempre y el portugués se ha puesto de moda, sobre todo por la costa, y son los que tienen más. Y este, que lleva 600 y pico peregrinos en lo que va de año, de los que están registrados, porque muchos van y ya no se registran, porque hay unas colas inmensas. Hay épocas en que hay cerca de 3.000 peregrinos al día, y entonces pierdes casi el día en Claro, registrarte. hasta que no te dan la compostelana allí en el mismo Santiago, no figura oficialmente que has hecho el camino, por mucho que digas que has hecho el camino y tengas fotos. ¿No? Claro. Pero eso es para ganar el jubileo, claro, ¿no? bueno, José. O para No, hacer... vamos a ver, hay que aclarar. Primero, la Compostela hubo un momento que había un problema, se lo daban a toda la gente que había pasado por Ponferrada. Ah. Y no había, no distinguían. Entonces viene de Ponferrada, camino francés. Y entonces nosotros insistimos mucho en las charlas que hemos dado y en todo, y en la página web que llevaba yo, que ha desaparecido, porque la asociación de Valdeorras ha dejado de pagarla, y entonces los que la tienen alojada, pues ya no
Bueno, la han quitado. Yo la llevaba gratis a Tamores, sin cobrar nada. Y avisaba siempre de que dijeran que habían hecho el camino de invierno para que se anotara. Ese Ajá. era uno de los problemas que tiene lo de la Compostela. Luego, el tener ahí, a la hora de solicitar, digamos, ayudas a la Junta, en los años santos hay muchas ayudas, y bastantes ayudas. Y entonces, bueno, era bueno llevar un control, saber cuántos, para ver, en fin, los que pasaban por cada sitio para pedir, en fin, ayudas y las asociaciones. Bueno, la asociación de Valdeorras siempre estuvo muy retrasada, no pedía nada, o si lo pedía mal, y la de Monforte es así, siempre pidió con mucha diligencia y obtuvo bastantes ayudas. Creo que el último año santo nada menos que 30.000 euros, y eso para asociaciones tan, en fin, que solo viven del Pequeñas. dinerito de sus socios, que son pocos, pues es una ayuda muy grande. Y Ujú. esa es una lección que espero que los de Valdeorras la tengan en cuenta, que hay que estar, en fin, hay que trabajar y hay que estar atentos al parche. Pues yo como Valdeorresa hago el llamamiento también desde aquí, que hay que espabilar, que hay un camino, dicho queda, hay un caminito también, yo no sé si es artificial o forma parte también del antiguo, dentro del camino de invierno, que se desvía, en vez de pasar por Chaguaza, creo que es, o por Éntoma, creo, pasa por la Sierra de la Encina de Lastra y va por Rubiá. Sí, ese camino yo lo puse, no sé en qué edición, me parece que en esa que tenéis ahí no, Sí, está, sí. Sí, en esta del Sí. lo puse en una, Ujú. y mejoró mucho. Al principio tenía poco, pero ya tiene sitios donde dormir, Sí. en fin, está bien. En Villar de Silva, Eso, por ejemplo, Villar de Silva tiene varias casas rurales. hubo un momento que se pensó que también el camino venía por Rubiana, que está arriba de todo, Sí, porque la gente que subía pasaba Villafranca y empezaba a subir hacia el Cebreiro, y en un momento dado se desviaba y venía por Rubiana, y sí. que es otro de los sitios en fin, de las desviaciones del camino, forma parte del camino, pero no ha triunfado porque es demasiado duro Mm, y no hay donde dormir. es verdad. Mm. El único sitio que pudieran hacer algo sería la capital, pero no han hecho nada. Y entonces, pues yo solo recuerdo a dos ciclistas que lo han hecho. Ujú. Pero no sé, es posible que haya más gente que lo haya hecho, pero yo no tengo, no me han informado. O sea, que yo Bien. sé que Así. dos que me Bien. pidieron información, Ujú. y yo lo recogí muy bien en la página web en eso, porque había por lo menos ya una casa rural, otra también que daba comidas y dormida, pero luego, en cuanto llegabas arriba de todo, ya porque son 40 kilómetros el desvío, ¿eh? No Mm, es ninguna sí, broma. sí, sí. Y la mitad de ellos subiendo. Es decir, que es una etapa muy dura, muy dura. Ujú. Ujú. Y Bueno, pocos la han hecho. el camino de Yo creo invierno es... que Sí, no se olvidará. Habrá alguien que la haga, pero... Y a se los que olvida. quieren cosas duras hoy en día se van al camino olvidado, Ya, ya. que Pues es el camino que viene de Bilbao, que baja, y ese es un camino muy duro, y así los que son grandes caminantes se van a ese camino que tiene muy pocos alojamientos, mucha dureza. A ver, a El, ver, a ver, cami- a el ver. camino de invierno se ha humanizado mucho y necesitaba ponerse otro albergue en Montefurado, Ah, porque la porque, etapa de Rúa a Quiroga es una etapa que no hay nada, 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 nada. Tienes que hasta, llevar agua y algo de comida hasta porque llegar no hay aquí. nada. Y tiene muchas subidas. Ujú. Y entonces precisaría en Montefurado que se pusiera un albergue. ujú, Un albergue que tuviera no solo para dormir, sino que suministrara por lo menos bocadillos o algo, ujú. eh, porque allí no hay nada, no hay tiendas y no hay nada.
José Rúa, has dicho ahora el camino olvidado, no sé si es una cosa que te has sacado tú ahora mismo o realmente existe el camino olvidado. Pues, puestos a hablar de caminos, tenemos el camino francés, el camino del norte, estoy hablando de los más Los otros generales, caminos. el camino portugués, el camino primitivo, la Vía de la Plata, el camino inglés. Creo que hay otro camino que va de Fisterra a Muxía, eh, pero no sé el nombre que tiene. Y el camino de invierno, que es el que estamos hablando, con las variantes que está diciendo ahora, que dice José. Cuando dices el camino olvidado, ¿que es el camino primitivo o es o que se llama así? No, es otro camino que va, que termina en Ponferrada también, bueno, cerca de Ponferrada, no llega a Ponferrada, pero casi, casi, que sale de Bilbao hacia el sur y va siempre por montaña y llega, pues llega a cerca de Ponferrada y luego ahí ya se une al francés. Es Ujú. un camino, por eso se llama olvidado, porque existió desde la Edad Media, pero Ujú. se olvidó. La Desde dureza, hace unos 8 o 10 años lo han revitalizado una serie de gente y gente que ha hecho todos los caminos ya y dice, pues voy a hacer esto claro. y hacen eso. Lo de Musía y, y Fisterra, Finisterre, final de la Tierra y del mundo, eso es una prolongación del Camino de Santiago. El Camino de Ah, Santiago es a Santiago. Ajá. Y claro, y eso es una prolongación, gente que quería ver el fin del el mundo mundo, que había claro. entonces. Una cosa curiosa, porque muchos consideraban que la Tierra era plana y terminaba ahí. Hoy también. Ya, pero yo es algo que no entiendo, Yo porque en tampoco. el siglo III antes de Cristo, Eratóstenes, el griego, que era el encargado de la biblioteca de Alejandría, ya descubrió él que la Tierra era redonda e incluso midió la longitud del círculo en el siglo III antes de Cristo. Entonces, un invento tan anterior, tan antiguo, y todavía había gente que Pero, creía que la Tierra era plana varios siglos después. José, nos vamos a salir un poco del tema, pero haciendo alusión a esto que dices, es que por mucho que le demuestres a un terraplanista que subiendo un globo se ve la circunferencia de la Tierra, te dicen que esto es Matrix y que es mentira. Ah, ya, ya, por supuesto, no. Si el que es ciego de espíritu, no hay manera de que vea. Pero es curioso. Entonces, ah, en Fisterra y en Musía, sobre todo en Fisterra, eh, mm, han hecho, digamos, laicos, eh, mitos y gestos que se hacían en Santiago en la Edad Media. Por ejemplo, el peregrino llegaba y había una fuente que ahora está en el claustro de la catedral, pero enfrente, en la plaza de la Inmaculada, y allí se lavaban para entrar limpios en la catedral y las ropas que tenían, si estaban en fin, un poquito que se podían aprovechar, el cabido las cogía para luego coser y prepararlas y les daba unas nuevas, bueno, nuevas, cosidas de otros. Y si estaban mal, las quemaban allí en lo que se llamaba la Cruz dos Farrapos, que ahora está en la... Se nos ha ido. Se nos ha congelado la imagen, te hemos perdido. Sí. Ahora, de Y, nuevo. y Hemos eso, quedado en la Cruz dos Parrapos. y ahora han cogido esa costumbre, llegan a Fisterra, algunos se lo han advertido 1000 veces que no lo hagan, y sacan botas, sacan cosas y las queman allí, Bueno, con lo cual es un rito cristiano que lo han paganizado y no lo saben. Y además, en vez de lavarse, van a la playa que hay allí, que es la playa del Rostro, que es muy peligrosa, y se bañan. Y todos los años hay uno o dos que se ahogan por paganizar ritos cristianos. como Y no lo castigo. saben, no saben, creen que hacen algo nuevo y es algo que viene de la Edad Media, pero ellos lo han paganizado. Bueno, hacen al revés que hizo la Iglesia en su día, cristianizar ritos paganos, ¿no? Pues ahora al Claro, revés. porque la Iglesia lo que hacía era al revés, Al cogía revés. ritos paganos, pero muchos peregrinos hacen al revés.
Sí, sí. Y, en fin, Bueno, oyen campanas y no saben dónde, que decimos en nuestra tierra, ¿no? José, respecto a al camino de invierno, muchos aprovechaban, o sea, digamos que esta ruta aprovecha muchos ramales antiguos ramales romanos, ¿no? Digamos que rutas, vías secundarias, también alguna principal como la Vía Nova, ¿no? sí, así es. Perdonadme que me haya ido No, por no, las no, 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 ramas no, en el anterior tal. aquí nos Sí, gusta ilustrar el tema con otras cosas siempre. sí. Efectivamente, las G, por ejemplo, la que va a las médulas, Sí, es un ramal secundario. sí, Ahí pasaban de todas las cuatro vías que pasan por Galicia, que todas venían de Braga, sí. de la capital, Brácara Augusta, Nácara, que sí. era sí, la capital de la provincia esa de Galicia. Ujú. Y se aprovecha una parte más o menos hasta el puente de la Cigarrosa En la entre la Rúa y Petín. Rúa de Petín, Mm, la Rúa de Valdeorras y Petín. mm, Y a partir de ahí no se sabe muy bien. Hay varias teorías, se sabe por sitios por donde ha pasado, por algún puente que ya no existe, pero que pasó. El, pero la ruta entera no se conoce con precisión. Se sabe, bueno, que pasó por las médulas y que terminó en Astorga, Astúrica Augusta, mm, que eran todas prácticamente fueron a terminar allí. Y se mm. aprovecharon eso, sí, esos ramales, esas circunstancias. Es curioso, se sabe muy bien, algunos ramales de esos eran para obtener un beneficio y otros tenían un carácter estratégico de poner campamentos militares y tal. La distinción pasados los años, esta ruta era militar o era económica. ¿Cómo se sabe? Pues muy sencillo, porque como conducían por la izquierda, ujú. entonces se ve si la izquierda está más hundida que la derecha, que era cuando bajaban cargados con el cargamento pues del oro, de lo que fuera, pesaba más y entonces se ve que esa parte del terreno, bueno, Un día más. del tal está más hundido y dice, bueno, pues esta ruta era una ruta económica y tal. Y esta otra no, esta era una ruta militar de defensa, de poner un campamento o algo. Y se aprovechó todo eso, claro, porque todos esos itinerarios de Antonino del siglo, me parece que el cuarto o quinto, que es increíble el trabajo que hizo este hombre. Yo he recorrido desde Braga hasta la Cigarrosa, recorriendo. Y es impresionante porque pasas por bueno, Jerez, Ujú. toda ese terreno lleno de árboles y de cascadas y fuentes, Oh, es qué bonito. algo impresionante. Y ahí está muy bien, la parte portuguesa está mucho mejor conservada que en la española, toda la vía romana, está, Ujú. sobre todo la que va, la octava, está mucho, mucho mejor conservada que en España y además está entera y están marcadas como ponían las columnas estas, los miliarios en los que se Sí. marcaba Ujú. la vía que era, qué emperador A la había distancias. marcado y la milla. Porque las millas en las vías romanas bueno, tenía 1000 pasos, lo que llamaban milium pasum. El milium pasum, que son aproximadamente 1640 metros la distancia, porque ellos el paso son 2 pasos. Nosotros llamamos un paso andar uno, ellos eran dos, por eso milium pasum, y de ahí da 1640 metros Ujú. entre cada miliario, cada milla romana. José, si tenemos que hablar de lugares, antes habéis estado hablando, Antonia y tú, sobre los lugares del Camino de Invierno, pero si tenemos que hablar de lugares de la naturaleza, corregirme si me equivoco, ya, el Camino de Invierno sigue el mismo camino desde Ponferrada hasta Santiago del Sil. O buena No, parte del camino Bueno, se hace a claro, través del Sil, ¿o yo estoy claro. equivocado? Bueno, sí se ve. Es decir, ¿es un camino que va o paralelo o muy cercano al Sil o no?
va paralelos al Sil durante un tiempo, hasta más o menos, hasta más allá de Quiroga, pero después de Quiroga ya no, Ujú, ya pasa un tramo por el río Lor, que ujú, es un río bastante grande, lleva mucho caudal, Mm. y luego ya eh, cruza el Miño ya en la bajada de los codos de Belesar, en esa bajada, ahí cruza el Miño. Es decir, ujú. hay una parte que va por el Sil, luego cruza el Miño Lo- y luego ya los ríos que va encontrando por ahí, como el Deza, como el Taboada, como en fin, una serie de ríos que ya sabéis que Galicia es la tierra de los 1000 ríos. Entonces va encontrando ríos y subida y bajada. Donde hay un río hay una bajada y luego una subida. Una Y subida. eso para los peregrinos es tremendo. Bueno, un marco incomparable dentro de esta ruta de invierno es que pasa por la Ribera Sacra. claro, La Ribera Sacra, si, trozo, si claro. está hablando José de subidas y bajadas, para que se hagan idea, los que no hayan estado en Galicia o menos en la Ribera Sacra, que no se lo pueden perder, evidentemente, es un acantilado de muchos kilómetros Los cañones del unos Sil. cañones del Sil, efectivamente, que se le conocen, y esa ruta, si por ahí va el camino de invierno, difícil, yo creo, no sé si será más o menos difícil, a los que le gusta andar, pues me dirán que no, pero es un camino de una belleza Incomparable. incomparable, ¿no? Y muchos monasterios. Los cañones del Sil, ¿no? Sí, es algo. Yo creo que precisamente es la petición de que sean parte Patrimonio de la en humanidad. fin, patrimonio de la humanidad. Tiene mucho que ver con los cañones del Sil, con Claro. esa vista incomparable, tremendo, y luego en esos cañones, esos cultivos heroicos de la vid, De la que vida. eso es algo increíble, cómo ha perdurado en el tiempo y no nos han aburrido y han dejado que tal, Fíjate, y claro, José, quizás que bueno, se hace un crucero en Sí, una hay barcaza varios. por los cañones del Sil, también por el Miño, y hay una parte rocosa a ambos lados, que se ven así formaciones rocosas, que cada uno ve lo que quiera o lo que le de la Pareidolias, vista para idolias, en la tierra. y está la parte de las viñas. Y desde el río dices, madre mía, sí, ¿cómo cultivarían estas viñas? Efectivamente, porque están en bancales, ¿no? Y dices, "Puf, qué viñas, poquita cosa", pero luego das la vuelta ya andando, ya en coche, subes a la parte de arriba y ves realmente qué viñas, qué frondosas, parecen jardines colgantes, y qué vino excelente el de la Ribeira Sacra. Y no quiero entrar en si es mejor el de Valdeorras que el de la Ribeira Sacra, no voy a entrar en eso, pero, Bueno, pero a fin y al cabo, el que haga este camino de invierno va a probarlos todos, porque va a pasar, sí, está pasa por bien. las 4 provincias, o sea que... si haces el camino en primavera, puedes ir comiendo cerezas. Ujú, Si lo sí. haces en verano, puedes ir comiendo melocotones y, y uvas. Si lo haces ya más adelante, puedes ir comiendo, aparte de, ¿cómo se llama? No, cerezas, no, manzanas. Manzanas, albaricoques, En fin, yo incluso hay una zona melocotones, que he comido y que hay, aparte de figuras. higos también, que puedes comer higos, vas comiendo esto, ¿cómo se llama? Madroños, Mm. que aquí tienen un nombre, no me acuerdo cómo le llaman, tienen un Hérbedos, nombre muy raro, hérbedos, sí, hérbedos en herbedos gallego, sí. o algo así, Hérbedos en gallego, en catalán son arbós. sí. Entonces, quiere decirse que, bueno, que no solo puedes ir andando y dices, bueno, pues vas comiendo frutos que te da la Sí, naturaleza sí, sí, es y verdad. tal, es algo increíble, es uno de los caminos más increíbles que he hecho casi todos, pero bueno. Ujú. Pues hemos hablado de ríos, José, y voy a hacer alusión a una guía antiquísima. Dicen que fue la primera guía de viajes, la primera guía para peregrinos, que es la del Códice Calistino, que aparece como a modo de epílogo, ¿no? Tengo entendido que la escribió Aymerich, que es el que llevó el Códice Calistino a Santiago. Y bueno, fue explicando, o al volver explicó todo lo que iba viendo, todo lo que
acontecía en ese camino. Y él recomendaba, por ejemplo, cuáles eran los ríos buenos de agua potable, las fuentes buenas, las fuentes malas donde no debías beber, las gentes más amables, las gentes más ariscas, de los peligros que había en el camino, de las posibles alimañas. ¿Qué recomiendas tú? ¿En qué se parece tu guía a aquella antiquísima de la Edad Media? Pues salvando las distancias. Bueno, claro. Todo ha cambiado mucho y a medida que se masifican las cosas, empeora el trato de la gente. Muchas veces no porque la gente se vuelva mala, sino porque al tener tanta presión de gente que pide, que entra, que solicita esto o lo otro para comer, empujones y yo qué sé, mil cosas, entonces donde mejor se está son los caminos de pocos peregrinos, que la gente es atenta, amable. La gente habla muy bien de la Ribeira Sacra y de Valdeorras, hablan muy bien, muy bien. Ya no hablan tan bien de otros caminos que al principio, yo recuerdo, a finales de los 90 haciendo los caminos, que primero que no había casi señales, etcétera, etcétera, y la gente te trataba muy bien. Y no te miraban como una fuente de dinero o de negocio. Era otro criterio. Entonces va cambiando, la gente cambia, igual que en los sitios, las ciudades donde está todo masificado. Yo vivo en Santiago y en los veranos me escapo. No estoy en Santiago ahora mismo, estoy en Ares, donde paso los veranos y tal. Y a Santiago voy, mañana tengo que ir, pero para resolver un asunto y vuelvo porque está masificado. Y quiero sentarme en una terraza y no tengo sitio. Y esto pasa en los caminos, pasa lo mismo. Donde hay poca gente, pues la gente te trata mejor. La gente, bueno, puede haber sitios donde la gente sea por naturaleza, como si vas a Francia. En París la gente es mal educada, bueno, te trata mal. Pero hay muchos sitios en el sur de Francia, la gente es amable, te trata bien. También hay características de zonas. Pero en términos generales, yo veo que haces el camino inglés que va poca gente, la gente te trata bien. Haces el camino de invierno, que la gente, todo el mundo lo dice, es amabilísima y tal. El camino francés ya hay de todo. Hay de todo porque hay mucha gente, sobre todo en verano, que hay de todo. La gente se pelea por tener una cama en un albergue público. Claro. Y claro, eso conduce a situaciones pues de poca, ya no sé, en esos caminos, yo lo que noté que en esos caminos de tanta gente ya no se saludan los peregrinos y no se dice buen camino como se ha dicho siempre. Y eso se ha perdido y es una desgracia. Y lo tiene la masificación que, en fin, hizo recuperar el camino, pero todo tiene sus pros y sus contras. Y hay ciudades, digo ciudades no, localidades pequeñas que hubieran desaparecido si no fuera por el camino, les ha venido muy bien, pero al mismo tiempo se está creando un espíritu que no es el propio del peregrino. Claro, No digo a todos, claro. pero hay gente que ya no es peregrina. Anda en el camino, pero no es peregrina. Y digo yo que las personas que realmente vayan a Santiago, pues no sé, para encontrarse a sí mismos, para meditar, qué mejor que un camino poco transitado, ¿no? Que te permite ver a poca gente, suficiente si necesitas ayuda, pero que no te distraiga de tu cometido, ¿no? De ese cometido que te lleva a hacer el camino y además de comunión con la naturaleza, con esos paisajes impresionantes que también por el camino francés los hay, evidentemente, ¿no? Y como yo decía antes, y si quieres reflexionar, si quieres encontrarte a ti mismo, qué mejor que un camino poco transitado. Sí, estoy de acuerdo en eso. O bien elegir caminos poco transitados, o si eliges uno muy transitado como el francés, que es un camino que yo creo que todo peregrino debía hacer porque es emblemático, pero hacerlo en épocas en que haya poca gente. Si lo haces en noviembre, o en diciembre, o en febrero, o marzo, si tus ocupaciones te lo permiten, claro que ese es el problema, pues entonces encontrarás poca gente y te tratarán bien y podrás hacer etapas donde encuentras alguno, buen camino, pero no hay masificación,
harás kilómetros en solitario, si quieres ir pensando en lo que quieras y tal. Una faceta muy importante de mi actividad en el camino es que soy hospitalero voluntario. Ah, Voy todos los años a Villalón de Campos en el Camino de Madrid. mm, Este año ya he ido y estoy allí una quincena atendiendo a los peregrinos y tal. Y entonces, hablas como en ese camino hay muy poca gente, pues igual hay 3 o 4 o 5 al día, pues llegan al mediodía y tienes todo el día para charlar, porque allí por la tarde les enseñamos los monumentos que hay por allí en el pueblo, pero el resto del tiempo estamos charlando y hablando con ellos de muchas cosas, te cuentan su vida, unos hacen el camino porque le han echado del trabajo, otros han separado, otros tienen una enfermedad, yo qué sé, mil cosas. Y otros no, otros pues, porque han hecho muchos caminos y dicen voy a hacer este, porque tiene mucha historia. ujú. Castilla, hay que tener en cuenta que el 60% del patrimonio nacional de España, histórico nacional, está en Castilla-León, está en esa comunidad. Entonces, en ese camino encuentras muchísimo, muchos monumentos, castillos, iglesias, en fin, que ver. Pero esa experiencia de hablar y que te cuenten su vida y por qué Hombre, han hecho el camino es de lo más interesante y enriquecedor como hospitalero. Es muy, muy interesante. es que, Yo es que repito todos los años, llevo ya 13 años en esta tarea bueno, y mientras tenga salud procuraré volver otra vez. Pues muy, claro, muy interesante. Porque jo- además es muy interesante que el hospitalero haya sido peregrino. Claro, Porque en los albergues privados es muy raro. Y en los albergues municipales tampoco. Es un funcionario que va a cobrar por el sello y adiós. Y ni habla con ellos, ni nada, ni ha sido peregrino, ni nada. Muy importante, por eso los albergues como el que han puesto en Arrúa, los albergues de donativo, todos los hospitaleros siempre han sido peregrinos, peregrinos veteranos. Y entonces saben lo que siente el que viene, porque ellos han sido igual. Y es muy importante que esa característica de peregrino veterano a la hora de tratar al que llega. José, perdona, ¿y cómo reconocemos a un hospitalero? ¿Cómo? hospitalero. Un hospitalero, como tú, quiero decir, sabemos reconocer un templario, pero no sabemos reconocer que hay Bueno, algo que os identifique, porque claro, hay varias maneras de hacerse hospitalero. Por ejemplo, la Asociación Gallega de Amigos del Camino, la GACS, es la que lleva al albergue de Arrúa. Y entonces ella conoce, designa a los hospitaleros, gente que habla con Agas, oye, yo quiero ser hospitalero, y pues tal, te hacen 4 preguntas, saben tal, normalmente ya te conocen, pero bueno, y ya hacen turnos por quincenas, porque no se debe estar más de 15 días porque se cansa. Puedes volver otra quincena, pero no seguido. pero lleváis una Y credencial o algo, lleváis una credencial al cuello, algo que sepa que el peregrino puede localizar a una persona no, de... no hace falta, no hace falta esa especie de... Lo que haces es un curso. Ajá. Haces un curso de 3 o 4 días. Otra manera, que es la mayoría de los albergues en toda España, de los albergues de donativo, es la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino, que Ujú, tiene una sección, si entráis en la página web, la federación tiene un apartado dedicado a la hospitalidad y ujú. para hacer turnos y hace cursos. Y el que quiera se apunta ahí y va a donde sea, en Jaca o donde sea. Jaca hacen muchos, en Huesca, en yo qué sé, Zaragoza, en Madrid, donde sea, y haces un curso de 3 o 4 días, porque hay algunas cositas que tienes que saber. Si pasa algún seguro, si alguien enferma, en fin, hay unas cuantas cosas que te tienen que orientar. Ujú, Y entonces también. Y luego hay otra, la Federación Internacional de, del Camino de Santiago, la FIX, que esa lleva el de Nájera, que es un albergue muy grande, lleva el de
el de Grado en Asturias, lleva el de, ahora que lo han hecho hace 3 años, que no había, hay el de Canfrán, y lleva otro más que no recuerdo ahora, y eso también haces un cursito, tienen su página web, te diriges a ellos, te citan, haces un cursito, y lo normal es que si eres ya peregrino un poquito veterano, y hay mucha gente, digamos, que está jubilada y dice, ¿yo qué hago? Puedo hacer algo útil. Y me paso 15 días o 30 días al año, hago 2 o 3 turnos por ahí y lo pasas estupendamente. Una vez te toca en, yo que sé, en Salamanca, otra vez te toca no sé dónde, y vas donde tal, estás allí 15 días con los peregrinos y, y muy bien. Es Y además, un, y además has hecho una cosa, aparte de todo eso que haces, muy útil, que es la guía para peregrinos del Camino de Invierno. José, en esa guía, pues indicas distancias, indicas mapas, hablas de pueblos, hablas de ciudades, hablas de paisajes, de albergues, donde encontrar albergues, y hablas también de monumentos, de arquitectura. ¿Qué se puede ver, especialmente en ese Camino de Invierno? bueno, yo no, Antes de llegar a Santiago, porque Santiago ya es el esplendor máximo, ¿no? los monumentos los cito un poco y describo muy poco de ellos. El peregrino, lo que le interesa son las distancias, dónde comer, dónde dormir, dónde tomar un café, dónde hay una farmacia para comprar tiritas y cosas así. Y los monumentos sí, les digo 4 pinceladas y luego ya ellos pueden ir a verlo, Pero es que en la dónde guía está están todo. allí. En la guía está todo, lo tienes todo marcado. Sí, Mapas, distancias, pero subida, que bajada, no, que no, no kilometraje. detallo mucho, porque había una Que sí, señora que ha fallecido, que era la presidenta de la Asociación de Monforte, que escribió un libro, ella llamaba guía, pero para mí no es una guía, es un libro muy bueno, muy buen libro, pero no sí. es una guía. Eso habla mucho de la historia y mucho de los monumentos, pero no habla de ningún albergue, ni dónde comer, ni dónde sellar, ni nada. Claro, es otra cosa. Bueno, pero tú das, aunque sea una pincelada de sitios, de Sí, monumentos que algo, hay, cada algo. uno a su libre albedrío ya sabe que Claro. están allí, que se Yo, pueden pero visitar. mira, ahí yo ya poniendo las cosas, porque estamos en el año 2025. ¿Sí? Yo desde el 2019, ya no han pasado 6 años, ya no he vuelto a editar ninguna guía ni nada más. Ya edité la sexta edición y ya nunca más. ¿Por qué? Porque las guías ya no se venden. Ya. La gente se maneja con el móvil y la tableta y el ordenador. Y en el camino con el móvil. Y de ahí sacan toda la información. Y hay páginas buenísimas de web, como la de Gronce, Gronce con Z, esa es buenísima, y esa les indica todo, dónde pueden comer, dormir, los precios, todo, todo, todo. Porque yo el mayor obstáculo que tenía con la guía es que este camino de invierno, como es nuevo, se va variando con mucha rapidez. Entonces tendría que sacar una guía cada mes casi. Y eso lo suplía con la página web. Ajá. Pero como la presidenta de la asociación, que además era mi editora, de la cual no voy a hablar porque acabé mal, entonces, pero no voy a hablar porque no está aquí, y entonces no se debe hacer eso. Y, y yo actualizaba tengo amigos en todo el camino y me decían, oye, que han abierto un bar, que han cerrado no sé qué, que han hecho esto, que han hecho lo otro, que el camino ha pasado esto. Y yo lo ponía en la página web. Y es la manera. Porque hoy en día la guía, Se nos ha Sí, no, vuelto a congelar la imagen. ahora sí. y ya fue digamos, una cosa de pionero que hice, pero que pasa el tiempo y hay que ser sensato y reconocer que ya la guía, ya aunque me dedicara a editar muchas guías, pues no, la gente coge su móvil, su página web Ujú. en internet y luego hay muchos tracks que se llaman tracks
del camino. Yo tengo aquí varios en el móvil y te van orientando el camino. Y si te separas, ya lo ves, que me has Que te has, salido del que camino te has salido y del tal. camino. Entonces Bueno, está todo ya muy digitalizado, todo ya metido en el mundo de la informática y ya las guías de papel, pues ya en el camino por lo menos, no sé las de viajes, pero en el camino desde luego han perdido toda importancia. bueno, Entonces lo que hay es muchos libros sobre el camino, ujú. Sí. pero no guías, es Bueno, distinto. pero entonces, después de esto que estás diciendo, todavía quiere más valor tu guía del Camino de Santiago, porque el Camino de Invierno adquiere más valor porque, porque cada vez habrá menos. Y claro, oye, a los que nos Sí, gustan los libros, a mí no me hables de, sí, todo el mundo tenemos que utilizar, a fin y al cabo, un El móvil. teléfono móvil de alguna manera, pero la belleza de leer un libro y de leer las experiencias de otras personas en esa guía de un peregrino no la va a tener nunca Internet, ni la va a tener ni siquiera la IA famosa. La experiencia, como tú, como iba a decir como caballero hospitalario, pero Hospitalero. hospitalero, como hospitalero del camino de Santiago, la experiencia, esos consejos, si alguien quiere reflexionar sobre su propia experiencia, teniendo otra opinión de una persona que es ducha en escuchar a la gente, eso no lo va a poner ningún ordenador, ni ninguna no. computadora, ni la IA que venga. Vamos. Pero tú ahora, yo como vivo en Santiago, veo entrar a los peregrinos y, y la mayoría no van mirando las calles por un lado y por otro, van todos con el móvil así, mirando al móvil, pum, Pues pum, pum, hasta que llega a la catedral, van todos mirando al móvil. Y si los ves por ahí, por donde, vosotros dónde estáis ubicados, perdón, nosotros Nosotros, estamos en Tarragona. ¿eh? En Tarragona. En Tarragona. Bueno, ahí quizá no pasen peregrinos, saldrán, Más bien. pero si veis por cualquier camino, es que van todos mirando al móvil, no ven si un pájaro que esté cantando, ni un árbol precioso que haya por ahí, no, va todos mirando al móvil, es bueno, tremendo, es una cosa José, tiene que haber curiosísima. de todo, porque yo he estado en la Plaza del Obradoiro y he visto a los peregrinos llegar y abrazarse porque era el Sí, final del camino y he visto gente estasiada ante el espectáculo maravilloso de la catedral, no solo de la catedral, sino de todos los monumentos que hay que conforman la Plaza del Obradoiro, ¿no? Y alrededor de la catedral. He visto cosas muy bonitas allí. O sea que sí que, claro, las nuevas tecnologías nos influyen a todos, esto está claro. Pero quien Y esté en la Ribera Sacra que yo decía antes, mirando el móvil, para eso no vayas, porque ese bueno, espectáculo, pero todos lo miramos porque hacemos fotos con el móvil, entonces. en, en un amasijo tan enorme de miles y miles de personas que salen, pues hay gente que sale atea y termina creyente. Es decir, hay muchos movimientos, muchos cambios. Claro. Y gente que encuentra otra, que a lo mejor pues es alguien del que recibe no sé si buenos consejos, por lo menos, en fin, que dice, pues esta persona vale la pena, etcétera, etcétera. Es digamos, siempre hay, no sé si llamarlo un milagro, pero hay gente que le ha venido muy bien el camino. Ahora, claro, yo este camino creo que se está yendo de las manos, pero bueno, ya que esto no se puede decir demasiado alto, igual que yo sería partidario de quitar la Compostela, pero bueno, eso ya... Para y algunos, no solo yo, los peregrinos veteranos, todos estamos en contra, y yo se la daría a los que hay que dársela, al que tiene que hacer el camino, pues porque le ha muerto alguien y va en nombre de, o porque esos belgas que van, todos los años va un grupo de belgas, igual que va un grupo de presos también de Mallorca, y van haciendo el camino, y eso les sirve. Y yo a ese tipo de gente, porque eso les ayuda, porque viven una vida que no están acostumbrados al delito, a todo eso, y van de repente, ven otra cosa, otro mundo, y muchos de ellos pues les hace mucho bien. Y yo a toda esa gente le daría la Compostela y tal, pero
Yo, esa gente que va con maletas y todas esas cosas, pues no sé, ¿para qué la quiere? Para enseñarla. Mire, hice el camino, pero ¿qué camino hiciste? Bueno, En fin, para algunos es un camino de perdición también, ¿eh? Oye, ya sé que tenemos que despedir, sí, eh, hay de todo. pero Pero mira, si este año calculan que llegará 500.000 de peregrinos, vamos a suponer que llega a 500.000, o incluso vamos como el año pasado, que llegan más de 400.000. Imaginemos esos 400.000 en una ciudad. Pues en una ciudad de 400.000, al cabo del año, habría robos, habría atracos, habría malas personas, habría santos, todo eso, porque claro, es un problema de estadística. como en la Y sin antigüedad. embargo, aquí eso no se produce. Hay muy pocos robos, muy pocos delitos. El comportamiento en ese sentido de la gente es bastante cívico y es muy raro encontrar a una peregrina le han robado, la han querido violar. Eso pasa una o dos veces en el año y son miles de personas las que pasan. Es decir, esa parte también hay que tenerla en cuenta, que no toda esta masificación es tan mala. Mm, No, mm. es mala en el sentido de que se pierde gran La parte del esencia, espíritu del camino, claro, pero algo queda y claro. no hay una vida de delincuencia y de tal con una masa tan grande por estadística que correspondería por estadística, no, ni mucho menos. Oye, José, en la guía de Aymeric recomienda, estamos hablando de la Edad Media ahora, Sí, que los peregrinos pasen de largo por Sagún de Campos, que no se desvíen porque es un sitio de perdición, hay taúres, hay gente de mal vivir, que allí se reunía todo lo malo del camino, ¿no? Que había también. ¿Ahora hay algún sitio así del que es mejor pasar de largo o ya no? no, yo creo que no hay ninguna. O sea, siempre hay pillerías, o sea, hay el clásico que tiene un bar y mueve la flecha o pone uno para que pases por el bar. Pero bueno, son La picaresca. pillerías sí, picaresca de poca monta, pero no, las historias de Mary Picot, y ya no digamos lo que dice de Navarra, de los navarros, que los pone es imposible ponerles peor. Y del río Salado, Sí, el río donde Salado. envenenan a los caballos, y bueno, y además la zoofilia, o sea, les ponen tremendo. En la zona de Sagún de Campos y por ahí, y toda esa parte de la meseta, Castilla, de sí. la meseta palentina y leonesa y todo eso, ya ha habido, digamos, posteriormente peregrinos, ya en los siglos XII y XIII, que digo, posteriores, en el XIV o XV, que ya han hablado de esas zonas, unas zonas malas, incluso encontrar peregrinos tirados y comidos de langosta y cosas de esas, sí. Es una zona muy difícil y seguramente habría, igual que en el sermón más famoso del Códice Calistino, el que había que pronunciar el día de Santiago, que inicialmente era el 30 de diciembre, luego pasó al 25 de julio, el Veneranda Dies, que se llamaba pues se habla también de todos esos de los mesoneros que estafan, de los del cambio de moneda, porque Santiago tenía ceca, también Ujú. estafan a los peregrinos en la moneda. Como no había puentes prácticamente, pues los barqueros, que también les estafaban, incluso los tiraban y se le quedaban con las... Es decir, yo creo que ahora habrá algún estafador, algún sinvergüenza y tal, porque es imposible que no lo haya en este mundo, pero esos crímenes y esas barbaridades ya no existen. Era propio de la Edad Afortunadamente. Media. Es más, muchos peregrinos o no volvían, como es la calle del Franco, que se quedaban allí a vivir en Santiago, o si volvían por otro sitio, por otro, el recorrido era distinto, por miedo, Claro. porque no llegaban, no volvían. El que volvía le hacía una celebración normalmente en su país, en su Pueblo. localidad, Ujú. y procuraban además ir, si podían, no ir solos, ir en grupo. Es que era muy peligroso, claro. O sea, todo lo que cuenta este hombre merípico,
pues muchas cosas son verdad. Y a los gallegos también nos pone mal. Nos pone mal también, pero bueno. De mal carácter, ¿no? Pero se quedó a vivir allí. Ah, sí. José Rúa, tenemos que despedir. Gracias por estar dentro del Viajero Cuántico, por esta guía, y esperemos que te arrepientas y que no sea la última, que ahora hay muchas formas de escribir, hasta se puede dictar a ese ordenador y que si puedes, pues... Si no es en papel, pues si digital. no es en papel, la hagas digital y la sigas haciendo y sigas con ese trabajo de ayudar al peregrino con tu experiencia, que no es que sea un grado, es que son muchos grados, porque tienes mucha experiencia en el Camino de Santiago, no solo en el Camino de Invierno, del que es tu guía, y que si es posible, pues nos volvamos a ver en el Camino Cuántico del Viajero Cuántico más adelante. Pues muchas gracias por vuestra amabilidad. ¿Y qué canal es para poder verlo yo? Luego te lo pasamos, pero es el Viajero Cuántico, ya lo sabes. El Viajero Cuántico. El Viajero Continental. Cuántico. Mira, no me des ideas. Cuántico. Al Viajero Cuántico. Aquí Cuántico. El Viajero Disculpa. Cuántico. Lo digo con el artículo, ¿vale? El Viajero Cuántico. Ya lo veo, sí, disculpa. Nada, no te preocupes. Pues muchas gracias por vuestra amabilidad. Ha sido un rato muy agradable el que he pasado aquí. Y no sé si me he excedido en algunos comentarios. No. Sí, mira, tenemos que hacer más programas porque hay más cosas que se han quedado en el tintero, no solo del viajero, o sea, no solo del camino de invierno, sino de otros caminos, porque tú sabes mucho de otras cosas. Entonces, tenemos una sección en el Viajero Cuántico que es hablar del camino, que ya hemos hecho varios programas, o sea que no... Pero lo que aparte de vernos aquí, de forma virtual, lo que tenemos que hacer es vernos en el Camino de Invierno en Valdeorras, a Ribeira Sacra o en Santiago mismo, que ahí siempre es el lugar al que quieres volver siempre, ¿no? Muy bien, perfectamente. Cuídate mucho, José Rúa. Muchas gracias por todo. A vosotros. Un saludo. Adiós. Tenemos con nosotros a Teodoro. Él le gusta que le llamen Teo, que es como le llaman sus amigos, como le llaman sus conocidos. Es un personaje especial que hemos querido que esté en nuestro programa de la serie dedicada al Camino de Santiago, porque él hace una labor muy bonita dentro del Camino de Santiago. Buenas tardes, Teo. Buenas tardes. La labor tan bonita que hace, casi exclusiva, es que hace muchas cosas, pero una de las cosas que se dedica es a señalizar el Camino de Santiago para guiar a los peregrinos, para que los peregrinos no se pierdan. ¿Por qué ha decidido usted dedicarse a esta labor tan bonita, Bueno, tengo recorrido muchos caminos, y en la mayoría, exceptuando el camino francés, en la mayoría del resto podemos decir que siempre hay problemas de señalización. Entonces el camino de invierno, pues cuando nació en su principio no había señalización ninguna. Nadie podía hacer el camino porque no sabía por dónde se iba. Entonces el camino lo hacíamos 4 o 5, que éramos todos los peregrinos que iban al año. Usted empezó siendo un peregrino, ¿no? Sí. Y el camino por el que se decantó fue el Camino de Invierno, que es el que va, digamos, por Valdeorras, desde Ponferrada por Valdeorras, por Quiroga, que es distinto al camino francés. Totalmente. El camino francés, digamos que va por todos las cumbres, todos los altos, y el camino de invierno, aunque tiene sus subidas, no cogeré esos lugares de tanta nieve
que hay por detrás, por los Ancares y sí, por el camino francés. Decía que primero fue peregrino y que este camino, que como no era conocido, no estaba señalizado. Entonces, usted decidió que había que señalizarlo, sí, porque para que otros peregrinos que vinieran detrás supieran cómo llegar a Santiago, todo lo que se iban a encontrar, ¿no? Por dónde, qué ruta seguir. ¿Se dedica usted solo a esto solo es la única persona que se dedica a señalizar el camino, o hay otras personas que le ayudan? Hay otras personas. En el camino de invierno no hay. En el camino de invierno señalizó una persona en un principio. Pero claro, de una forma un poco, porque tampoco estaba claro por dónde iba el camino. Entonces señalizó algo y posteriormente señalicé yo el resto ya de una forma que pudiese ser reconocido por la administración por dónde iba el camino. Porque, Teo, ¿cómo se señaliza un camino? ¿Qué se hace en el camino para señalizarlo? ¿Qué se pone? ¿Qué simbología hay? La flecha amarilla. La flecha amarilla que la interpretan todos los peregrinos. Claro. Y la flecha amarilla y después la X, cuando hay un cruce, bueno, pues pones una X amarilla y ya el peregrino ya sabe que por allí que no se puede seguir. Ya lo entiende, entiende lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Exactamente. Ajá. ¿Y cada cuánto hay flechas amarillas? Bueno, generalmente lo que se procura es que las flechas amarillas estén en los cruces, porque es donde no sabes por el camino a tomar. Claro. Después, bueno, pues en sitios así muy largos, si encuentras un sitio bonito que para poner una flecha, bueno, pues la pones allí para que el peregrino sepa que va por buen camino, no por que se pierda, no. Es una cosa instintiva que el peregrino dice, pues mira una flecha, pues voy bien, porque cuando te pasas a lo mejor 4 o 5 kilómetros caminando y no ves ninguna flecha, te entra la duda, ¿voy bien o voy mal? Claro. O si ve una flecha allí, diga, pues voy bien, indistintamente de que haya cruces o no. Pero sobre todo en los cruces es fundamental que estén señalizados. Esas flechas, esas indicaciones están hechas de alguna manera que la lluvia, las inclemencias del tiempo no la borren, ¿no? Bueno, duran bastante, pues a lo mejor 5 o 6 años, porque se utiliza pintura de la que... Indeleble, quizá. No, de la que usa... tráfico para las carreteras, pasar a la señalización. Entonces eso dura muchísimo. ¿Y está acompañado esas flechas de algún otro símbolo? Yo qué sé, las conchas de los peregrinos o... No, porque eso ya sería un trabajo muy de mucho tiempo y no solamente la flecha. Y al peregrino viendo la flecha ya sabe por dónde tiene que ir. Ya sabemos por dónde hay que seguir. ¿Y cada cuánto tiempo recorre usted este camino, parte del camino, para ver cómo está todo? Bueno, yo este camino lo recorría muy a menudo. Por desgracia ya no puedo recorrer ni este ni ninguno, porque ando con oxígeno y ya lo de caminar para mí se terminó. Ajá. Bueno, ha hecho su labor hasta ahora, importante. Sí. ¿Y qué experiencias tiene usted en el camino con los peregrinos? ¿Qué anécdotas tiene usted? Porque aparte de señalizar, se habrá encontrado pues con muchos peregrinos que recorren. La anécdota mayor que tengo y algo que me da muchas veces que pensar es con una señora alemana que vino a hacer el camino de Santiago para pedirle que quedase embarazada, porque no podían tener familia. Vino y a los 6 meses me comunica que está embarazada.
Ajá. Y ya ha tenido 3 hijos. Mira. Le escriben, además de esta señora alemana, le escriben muchos peregrinos, le mandan sus postales desde sus lugares de origen. Sí, con muchos bueno, pues nos seguimos comunicando y eso, cuando coges amistad con una persona en el camino, eso es muy duradero. Porque cuando usted empezó a hacer el camino, ¿cuántos años tenía? Pues más o menos. No lo sé, sobre 55 o así. ¿Y por qué decidió se decidió por este camino y no por otros? Porque realmente este camino es nuevo, no es el camino originario, el francés, ni el camino primitivo del norte. Digamos que fue trazado después, por eso no estaba señalizado, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que...? Vamos a ver, yo conocí a unos compañeros, unos amigos, y me dijeron, no, es que en tal fecha vamos a hacer el camino de invierno. Ajá. Y dije, pues no me suena el camino ese. Bueno, pues sí, sale de Ponferrada. Digo, vale, pues apuntarme que voy con vosotros. Ajá. Y ya no sé si de aquella éramos 4 o 5. Uh-huh. Y bueno, fue el segundo camino que hice. Y a partir de ahí estaba muy mal señalizado, nos perdimos. A pesar de que ellos ya lo habían hecho otra vez, pero a partir de ahí pues digo, no, hay que señalizarlo, y si otros caminos están señalizados y que eso, pues vamos a luchar porque esto salga adelante. ¿Y qué le recomienda usted a los peregrinos que visiten por esta ruta? Porque hay peregrinos, como ya lo hemos dicho en otro programa, que viajan a Santiago pues por espiritualidad, pero otros siguen la ruta de la gastronomía, otros de la arquitectura, del arte. ¿Qué cosas le recomienda a usted que visiten los peregrinos a lo largo de este camino? Pues es muy difícil. Es muy difícil porque te encuentras en cada población, te encuentras una cosa distinta y muy bonita. Entonces, no sé, hay que hacerlo, informarse y en cada sitio decir, bueno, pues a lo mejor en este lugar me tengo que quedar 2 días o me quedo un día. Y está el problema de los albergues, que los albergues solo puedes estar un día. ¿Sí? Pero bueno, siempre hay su flexibilidad y puedes quedarte y visitar el lugar o los pueblos de alrededor, pues sitios semejantes. Normalmente los peregrinos suelen decir que la gente de los pueblos, de los lugares por donde pasan, son muy amables, que les ayudan, que les ofrecen cosas, frutas, que les dejan frutas en distintos lugares para que coman, y bebidas para que se refresquen. En este camino de invierno también es así de solidaria la gente, los paisanos. Concretamente cerca del pueblo de Montefurado, sí, hay un señor que pone frutas de la temporada. Sí. La fruta que eso, tienes aquí fruta toda la que quieres, tiene una huchita, cada uno pone su voluntad, pero tú puedes ir y coger la fruta que quieras y comer lo que te apetezca sin ningún problema. Yo tengo muy buenos recuerdos de eso, porque cuando estaba pintando las flechas, iba a pintar una flecha en un muro que allí se veía que la casa, una especie de mansión, un jardín enorme, y me puse a frotar una piedra, a limpiarla para pintar, y salió una señora, dice, oiga, ¿qué va a hacer usted? Digo, no, es que mire, estoy pintando las flechas del camino de invierno de Santiago. Digo, ¿y qué haría pintar aquí una flecha? Dice, eso no se le ocurra. Dice, la flecha la pinto yo. Y bueno, le di las cosas, ella terminó de limpiar la piedra y ella pintó la flecha. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué usted decidió viajar a Santiago cuando en sus inicios? Porque como decíamos, hay mucha gente que viaja a Santiago por muchas causas. Bueno, esto ya
ya data de hace muchísimos años, pues ahora 20 y tantos años, que fui con mi exmujer y otros amigos, e hicimos el camino desde Sarria a Santiago. Y me gustó, aparte de la compañía y eso, me gustó. Y entonces cuando una vez que me separé, que era libre de ir donde quisiera, lo hice desde Roncesvalles. Y bueno, desde Roncesvalles lo he hecho 2 veces. He hecho el de La Plata, el de La Lana. El de La Lana ha sido el que más mala suerte me ha traído. ¿El de La Lana? Sí. ¿Cuál es el camino de La Lana? Desde Alicante a Santiago. Pero yo al llegar a León no me encontraba bien y bueno, decidí coger unos días de descanso. Mirando documentos y tal, veo que el camino de Lebaniego, que es Año Santo. Digo, bueno, pues voy a hacer el camino de Lebaniego, porque si es de Año Santo digo, después dentro de 4 o 6 años ya no estoy en condiciones de hacerlo. Y me puse a hacerlo y todo fue muy bien hasta llegar a Portilla de la Reina. Ahí rompí. No pude seguir. Y ya tuvieron que hospitalizarme, Bueno, percances así sufrirán muchos peregrinos, ¿no? Que salen con muy buenas intenciones y con fuerza para llegar a Santiago, pero algunos tienen que quedarse por el camino, ¿no? Sí, porque es muy largo. Bueno, el que termina llegando a Santiago, que puede regresar a casa bien. Lo malo es el que queda propiamente dicho en el camino. Ya. Teo nos explicaba a micrófono cerrado que aparte de señalizar el camino también plantaba árboles. Bueno, sí, trato de plantar árboles, pero ¿qué ocurre? Que entre los animales y las personas no me dejan nada. ¿Pero esos árboles también son en el camino o es donde sea? No, por la orilla del camino. Por la orilla del camino. Por la orilla del camino, con el objetivo de que el camino sean distintos. Tanto el camino de invierno como el camino de Santiago por Manzanal. Entonces, bueno, pues el de Santiago por Manzanal, digamos que me han dicho, mira, ahí tienes el campo, planta lo que quieras y como quieras. Dice, mientras no sean plantas invasoras, y bueno, por la orilla del camino puedo plantar todo lo que quiera. Y en el camino de invierno, bueno, pues voy plantando algo, pero no hay tan buenos sitios para hacer las plantaciones. Pero los árboles que planta, ¿que son frutales o indistintamente? Planto, lo que más planto son alcornoques. Alcornoques, ¿por qué? Porque el alcornoque puede tener entre 400 y 800 años de vida. Entonces sabes que si un alcornoque sale adelante durante ese tiempo va a dar sombra y va a dar comodidad. Después, bueno, otros árboles, como por ejemplo el pino piñonero, que también tiene una vida muy larga, se le calcula entre 300 y 600 años, y un pino de esos cuando se hace grande, bueno, pues te da sombra, o si llueve abrigo, y bueno. Teo, ¿se le ha reconocido, cree usted que se le ha reconocido toda su labor, la de señalizar el camino de invierno y esta de los árboles, de plantar árboles al mismo tiempo? Sí. Bueno, en el camino de invierno me dieron una estatuilla en señal de agradecimiento por lo que hice, y en el camino de Santiago por Manzanal pues me dieron hace poco ¿cómo se llama? Esto de los romanos, que... ¿Un escudo? No, y las piedras estas redondas.
¿Un miliario? Un miliario. Un miliario pequeñito, claro, porque la piedra pesa lo suyo. Claro. Y bueno, me regalaron un miliario. Y ahora, pues el día de la fiesta, pues quieren que esté siempre allí representando al camino. Oye, explicar qué es un miliario. Bueno, un miliario, Teo, que si no recuerdo mal, pues era una piedra que se ponía en el camino, en las calzadas romanas, para indicar pues kilómetros en las distancias entre distintas ciudades y otra información. Sí. Eso era un miliario, que hay muchos por aquí, por esta zona, de decir que estamos en Terras de Tribes, concretamente en la aldea de Cova, en Casa do Agenor, que es un restaurante que es un referente en esta zona. Yo procuro, cuando tengo tiempo, venir aquí porque me lo paso a lo grande. Y se come muy bien. Sí. Demasiado. Por tanto, en cerca de aquí, en Ponte Navea, hay un miliario realmente, y en otros muchos sitios. Supongo que lo que le dieron a usted sería una reproducción de una reproducción en miniatura, pero bueno, con una plaquita, porque claro, en el miliario no puedes escribir nada, siendo tan pequeño. Entonces, bueno, pues le pusieron una plaquita en reconocimiento de... ¿Pero se le ha dado alguna asociación o se le ha dado las administraciones de Galicia o de Castilla y León? Bueno, fue cosa de varios municipios, pero digamos que en sí fue el ayuntamiento de Brañuelas. De Brañuelas. El ayuntamiento de Brañuelas. Entonces ahí estaban el pueblo de Montalegre, de La Silva, de Manzanal y otros pueblos de alrededor, que claro, consideran que el trabajo que hice que fue muy importante, ¿no? Una labor muy bonita y muy importante. Fue muy importante porque cuando hicieron digamos el recorrido del camino para legalizarlo y para ponerlo en marcha, pues lo encontraron estupendamente señalizado. ¿Y hay alguien que tome ya el testigo suyo para seguir con esta labor o no hay nadie? No hay nadie, porque eso cuesta trabajo, dinero y tiempo. Pues esto los peregrinos ya saben, los que hayan ido a Santiago por esta zona y por otras, pues que se dediquen a señalizar para otros peregrinos. ¿Usted qué les recomienda a los peregrinos que emprenden el camino para que no se lleven sorpresas de, no sé, de un calzado adecuado? No sé, ¿qué les recomienda? Pues no sé, eso es muy difícil porque en cada camino y en cada sitio y en cada pueblo es totalmente distinto. En cualquier caso... Y el tiempo tampoco, ¿no? La climatología también influirá, ¿no? La climatología, yo que conozco bastante esto, no te puedes fiar de ella. Porque vienes en un camino un poco largo que encuentras... cuando hice el de Cádiz, bueno, pues muy bien. De Cádiz llovía, cuando veía que iba a llover me sacaba toda la ropa, me quedaba con unas bermudas y a caminar lloviendo sin problema ninguno. Y cuando llegué al Padornel de la Canda, medio metro de nieve. El de Cádiz concretamente es el de la Vía de la Plata, supongo, ¿no? Sí. Que llega también a Astorga. Sí. Y yo me desvié y en lugar de venir por Astorga fui por... Puebla de Sanabria. Ajá. Y ahora, en la actualidad, aunque usted no hace el camino, si podrá asesorar a gente que va a iniciar el camino, o le llaman para contarle el asesoramiento en general que se debe tener en cuenta, que se van a encontrar por un lado o por otro, porque eso sí lo podrá hacer, ¿no? Sí, hace unos 15 días o así me llamaron para Montalegre para que explicase a unos peregrinos cuál era la forma para llegar a Santiago. Y bueno, pues cogí el coche, me desplacé hasta allí y allí estuvimos tomando unas cervezas y explicándole pues todos los caminos
donde había subidas, bajadas, donde se podía comer y todo lo demás. Como existen los guías de montaña, pues usted es el guía del camino. En cierta forma sí. Y de forma totalmente altruista. Teo, le agradecemos muchísimo que nos haya recibido aquí, que se haya acercado a nuestros micrófonos, y desde aquí también agradecerle pues toda esa labor tan bonita que ha llevado a cabo, y ojalá algunos jóvenes, que hay personas que les gusta muchísimo la naturaleza y caminar, el senderismo, pues ojalá a partir de este programa alguien recoja el testigo de señalizar el camino. Pues es una cosa muy bonita, lo vamos a hacer para que esto no se pierda, ¿verdad? Me encantaría que alguien cogiera el relevo, porque yo ya no... Bueno, ya he hecho lo que tenía que hacer, lo que creía que debía hacer. Sí. Gracias por atendernos, Teo, y hasta otra ocasión. Buenas tardes. Vale, gracias. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar aquí.